Bien. Bueno, ahí gran parte de lo que iba a preguntar que ya lo respondió. Los problemas para cerrar el ejercicio de 2012. De esos... Sí, bueno, básicamente el riesgo de ser intervenido, con lo cual tenían que aplicar el recorte que previamente admitieran su partido al transigir a modificar el artículo 135 de la Constitución. Hombre, vaya. No tiene nada que ver. Usted confunde las cosas. No tiene nada que ver. Sí, seguro. Usted mencionó el riesgo de ser intervenido. Y... no tiene nada que ver con el artículo 135 de la Constitución. Algo tiene que ver, sí. No, está usted mal informado. Transigir con los recortes con la maquinaria de recortes que se impusiera, con lo cual usted tenía que ver por dónde recortar y decidió recortar en personal. ¿A usted le parece una medida conciliadora de cara a una negociación o incluso que puede tener algún viso de realidad o de materializarse el retirar el derecho a la libranza de la guardia de los trabajadores que trabajen en guardia de atención continuada de 24 horas? ¿Usted creía realmente que eso se podía aplicar? ¿Que eso tenía algún sentido? ¿Tiene algún precedente? Oiga, mire, yo voy a decir una cosa. A usted le digan lo que le digan, es igual, pues usted está con su mantra y sus prejuicios. Y claro, yo sé que perdóname, estoy en el uso de la palabra. Y lo juzgo así. Yo eso de que si la guardia o no la guardia, mire, nosotros en una situación como la que teníamos que poner sobre el escenario posibilidades diversas para permitir precisamente conseguir alcanzar el objetivo. Y la negociación, y es lo que produce, esto se quita, esto no va bien, esto estamos de acuerdo, esto es disfuncional, esto afectaría derechos. Esa es la negociación. Si no, no hay negociación. Entonces, ¿qué negociamos? Y eso es el producto de la negociación. Usted ha enganchado ahí una cosita que le parece bien. Y oiga, mire, yo lo que quiero decir es que nosotros, hoy en día, y desde el día que estamos en el servicio público gestionando, hemos respetado los derechos laborales de los trabajadores. No le quepa ninguna duda. Usted pretendía usurpar la libranza de la guardia. Eso ya es lo que planteó. Pretendía que se devolviera en horas trabajadas el tiempo de libranza de la guardia. Eso era lo que planteaba usted desconoce su interpretación del decreto de desconoce completamente el ámbito de la negociación. Y usted está actuando con oído de parte. Oiga, mire, hay una diferencia. Entre usted y yo hay una diferencia. Que yo estaba en la negociación, usted no. Sí, pero el que recibía la propuesta de decreto era yo, como todos los profesionales que estábamos en ese momento dentro del sistema, que no dábamos crédito de lo que se nos estaba planteando. No llegué que fuera una provocación, llegué que era una declaración de guerra. Eso ya lo que era. Además, una declaración de guerra absolutamente innecesaria, que retiró solo el único momento en el que lo que realmente resolvió la negociación fue el paso del tiempo, el calendario, el paso del 31 de diciembre al 1 de enero. Ese fue el punto, el resorte, donde a partir de ahí se resolvieron todos los problemas. Ustedes retiren ese planteamiento absurdo de usurpar la libranza de la guardia y se resuelve la huelga, cuando ya consiguieran cuadrar el ejercicio económico. ¿No ve que está lleno de prejuicios? Eso no es cierto que sea así. Y, por tanto, como no es cierto que sea así... ¿Y tal cual ocurrió? No, lo siento mucho, pero usted recibe esa información... Yo no tengo nada que decir, pero desde luego le puedo garantizar de que en una negociación no se producen los términos que usted dice, eso de pum, y el 31 y tal, porque usted está contando una cosa que no se sostiene nada más que en percepciones. Sí, quizá esperaron al Día de Reyes o después mire, está usted absolutamente equivocado y usted no puede venir aquí frivolizando sobre una cosa que fue muy seria y muy difícil de resolver. Fue muy serio. Y usted frivoliza. Pero el que mantuvo una postura obstinada y absurda fue usted, una postura que además es que no se podía aplicar. Eso ya era inaplicable. Y eso salió todo de la SO dirección, de la SO consellería del SO gobierno. El SO gobierno dijo, mire usted, tiene que recortar ciento tantos millones. Y usted paralizó la sanidad. Mire, no llegamos hasta aquí. Usted, vuelvo a repetir, está lleno de prejuicios. Lo mismo da lo que yo le diga, usted tiene una posición
que voy a decir una cosa, usted como responsable público debería superar esa visión sindicalizada simplemente por una razón, porque usted tiene que mirar mucho más por los intereses del ciudadano aquí. De fuera, cuando sea profesional, lo que quiera, pero aquí. Y está usted continuamente en el espacio sindical que le contaron. Oiga, mire, no crea en discursos, mire, no crea en los discursos. Espere, perdone, oiga, estoy en la palabra. Estoy en el uso de la palabra. Estoy en el uso de la palabra. Fijo una apreciación. Estoy en el uso de la palabra. Fijo una apreciación que me gustaría matizar, presidente. Presidente, le están pidiendo amparo porque el interpelado está en el uso de la palabra y quiere acabar de contestar. Insisto. Perdón, es que estaba el micrófono apagado. Vale. Siga su intervención, por favor. Gracias, presidente. Mire, una negociación se significa mucho conflicto para ganar una posición de parte, ¿entiende? Y yo eso lo tengo que respetar. Pero mire, igual que dice usted que es que eso era así, porque se lo contaron, porque usted no está en negociación, se lo contaron. Señor presidente, solicito hacer una aclaración, dado que fixo una apreciación. Sí, la tienes de oficio, pero espera que acabe, hombre. No, pero está haciendo una apreciación sobre cómo interpreto yo la realidad que me rodea. La apreciación la está haciendo y la vas a poder rebatir en cuanto termine. Muy bien, pero me gustaría que constara mi desacuerdo con semejante atropello. Vale. Dale. Bueno, no, lo voy a dejar aquí. Bien. Ya tienes la oportunidad de responder. Sí, que efectivamente yo leía, como todos mis compañeros y compañeros, la información que nos llegaba, no la propuesta de decreto de xornada, y non había por dónde agarralo, por ninguna de las esquines. Querría... por cierto, no sé si es consciente que, bueno, reconociendo estos problemas para cuadrar el presupuesto, creo que lo que usted venía a negar, precisamente, consiguió reafirmarlo. Sobre el apagón de Astursalud, querría saber quién fue el responsable xerárquico de ordenar interrumpir la publicación de los datos de listas de espera. Presidente, yo creo que eso está suficientemente explicado aquí. Por mi parte, oiga, presidente, yo no puedo trabajar en una comisión de conversación donde el señor se dedica a decirme que no. Si el señor diputado quiere repetir la pregunta, tiene todo derecho a repetirla y usted a responderla o no responderla. Ya lo he explicado suficientemente. Creo que lo han preguntado dos diputados previamente y lo he explicado suficientemente. Por lo tanto, remítese usted al diario de sesiones. No han dicho quién lo decidió. Y yo estoy preguntando, ¿y quién lo decidió? ¿Decidiólo usted? Le remito al diario de sesiones. No, resulta que ustedes contaban con los datos de lista de espera. Un estables de datos muy fácilmente manejables independientemente del sistema operativo en curso. Ustedes contaban con ese estables de datos y cargales en el portal de Astursalud no debería suponer ni el más mínimo contratiempo ni dificultad informática. Con lo cual, alguien decidió que se interrumpiera la publicación y usted todavía no respondió a eso. Yo estoy preguntando, ¿y quién decidió que se paraba de publicar? Yo insisto en mi respuesta anterior y luego que me respeten. ¿Fue usted el que decidió interrumpir la publicación? ¿Fue orden suya? Pues nada, revelador silencio. Sobre el funcionamiento de... Bueno, dado que estaban al tanto del estado de las listas de espera, mantenían reuniones con los distintos xerentes. No sé si tenía noticia de que el servicio de urología ya era uno de los que mayores problemas en cuestión de listas de espera tenía dentro del UCA y dentro del SESPA. ¿Estaba al corriente de esta situación? Mire, esa no era mi responsabilidad como consejero. Yo tengo responsabilidad sobre todo lo que ocurre, pero no sobre todo si cada uno de los actos puedo identificarlos y tener una opinión. Por lo tanto, tengo que decir que la lista de espera
está gestionada por SESPA, creo que de una forma adecuada y correcta. Han publicado sus datos, ha habido problemas en algunos sitios o disfuncionalidades, los han resuelto en su ámbito de gestión y yo no voy a matizar nada que no hayan dicho ellos ya aquí y que además comparto. ¿Tuvo constancia de algún... ¿Sabe si pudo producirse algún trato de favor a cargos públicos dentro del servicio de urología en el periodo en el que usted fue consellero? Lo desconozco completamente. Además, estoy seguro que este servicio no funciona. El servicio de urología no, el servicio público de salud no funciona por privilegios. ¿Tiene constancia del uso de las instalaciones del hospital en periodo fuera de la jornada ordinaria, en fin de semana, para la asistencia de un cargo político asturiano durante el periodo en el que usted ya era consellero? Como consecuencia de la anterior de respuesta viene esta, lo desconozco absolutamente. Pues prácticamente no me queden preguntes. Sí me gustaría preguntar, aunque esta entendería que no la tuvieran a memoria, porque hay un dato un poco concreto, pero recuerda datos económicos del concierto con el Hospital de Xove de 2013, el que fue auditado por la Sindicatura de Cuentas? ¿O sería demasiado nivel de detalle para...? No sé qué relación puede tener con una comparecencia aquí, pero desde luego, ¿usted cree posible que yo pueda venir aquí y decir los gastos en el concierto de Xove del año 2013? Los de radioterapia, concretamente, la derivación de radioterapia. Oye, bueno, y además podría decirme, ¿y cuánto gasto de personal? Oiga. No, bueno, a ver, y una cosa bastante significativa. Mire, demuestra, lo que pasa es que yo entiendo que pasaron años. Mire, demuestra desconocimiento. No, desconocimiento no. Yo conozco lo de memoria, pero bueno. Otra cosa es que no lo recuerde usted ahora, cosa que entiendo. Simplemente estaba preguntando y si lo recordaba. Espero que en algún momento sí lo supiera y lo supervisara, claro, por supuesto que sí. En fin, lo siento, yo trato de dar alguna explicación, pero usted está en la defensiva, usted está con su prejuicio aquí en la defensiva. Si le digo una cosa, usted reacciona mal, se siente incómodo, y creo que debemos estarnos aquí un poco todos más cómodos. No. Deberíamos todos estar más cómodos. Yo aconsejo que usted esté más cómodo, porque yo creo que esa imagen fiscalizadora me parece un poco... Yo estoy aparte de cosa, usted tiene una opinión sobre cosas que yo estoy seguro, y además no es una falta de respeto a usted, porque no es esperable ni sería razonable. Usted está convencido de que es un pleno conocedor del sistema sanitario en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos. Y voy a decir una cosa, de verdad, y además no le hace de menos, lo desconoce, yo casi diría completamente. Y no es un demérito para usted. Lo que pasa es que debería de reflexionar sobre esa posición, porque creo que es una posición errónea y que le pone a usted en un espacio, de verdad, que lo único que le puede llevar es a la frustración. Pero, sobre todo, lo más importante es que lleve la imagen de confusión a los ciudadanos. Creo que no hay preguntas sobre mi conocimiento. Bien, sí, muy bien. Pero si me permite continuar preguntando, al margen de las consideraciones que pueda hacer usted sobre lo que yo pueda conocer o no, que ya seguro que sobre lo que estudio lo conozco bastante bien. Y esto tengo bien estudiado. ¿Por qué dejó de hacer compra centralizada, por ejemplo, de fármacos biológicos en el ejercicio? Sería la última pregunta, sí. Así que ¿Sabe si, aunque en parte fue un ejercicio compartido con Foro, también lo preguntaré al siguiente compareciente, pero ¿sabe por qué se dejó de hacer compra centralizada de fármacos biológicos y por qué no se recuperó en 2013 y 2014? Mire, no lo sé, pero yo estoy seguro que si se abandonó eso, que no sé si se abandonó, es porque lo aconsejaba el momento y la situación. O sea, yo estoy seguro que no hay otra razón
esa, porque no es mi ámbito de gestión, pero parece razonable. Y si nosotros planteamos una central de compras para ganar en eficiencia y se ha dejado alguna parte por alguna razón, sería que generaba disfuncionalidades. Yo, por lo tanto, no pondré sobre eso ninguna nube de duda ni tal. Yo respeto a la gente que trabaja conmigo porque tengo confianza en ella, y cuando alguien me demostró desconfianza, que no fue el caso, pues toma también decisiones, como decía antes, toma decisiones aunque fueran difíciles. Pues con esto concluye el turno de preguntas del Grupo Parlamentario Podemos Asturias.